Queremos en esta tarde abrir nuestra Biblia. En un momento le voy a señalar el verso, lo voy a dejar en suspenso porque todavía no le voy a decir el versículo. Solo le diré el capítulo, en Colosenses, capítulo número 1. Quiero redondear el tema antes de leer la escritura, para que podamos entender un poquito mejor, en pocas palabras, y no tenga yo que predicar 2 horas ni 3 horas, un mensaje para que podamos entenderlo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mente, el cerebro, vamos a ponerlo, como usted le quiera llamar, pero yo le llamo la mente. Y vamos a mirar en esta tarde, con ayuda del Señor, la mente en 3 diferentes estados. Esto es algo así parecido como el agua. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? ¿Cuántos se acuerdan cuando iban a la escuela? Si no se la pintearon, ¿verdad? El agua en estado líquido, en estado sólido, y bueno, diferentes estados que hay con el agua. Pues la mente tiene diferentes estados. Uno de ellos, hermano, es el más difícil, diría yo, el estado oscuro. La mente puede estar funcionando a lo que da su capacidad, a lo que da su inteligencia. La persona puede ser académicamente graduada con honores, puede tener, inclusive llegar a ser un científico, llegar a descubrir cosas que nadie más sabe, y su mente de la persona permanece en un estado de oscuridad, en un estado de tinieblas. Va a aprender, va a ser una persona sabia, una persona conocedora, pero habrá cosas que no va a poder comprender, habrá cosas que no va a entender o no va a querer entender. El segundo estado es el estado carnal. Las personas, hermano, pueden de igual manera tener un entendimiento bueno, vasto, y el estado carnal es más aplicable a nosotros los evangélicos o a las personas que leen la Biblia de cualquier religión. El estado carnal es donde uno puede estar leyendo, la Biblia dice una cosa, pero uno entiende otra. Dios habla y se expresa de una manera y uno dice, no, Dios no dijo eso, Dios dijo otra cosa. Y uno va a estar con una mente carnal. Inclusive la Biblia dice que el que tiene la mente carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. Quiere decir que aunque la persona sea inteligente, aunque la persona sea sabia, a la hora de entender, hermano, las cosas espirituales no va a poder. Hermano, le doy una buena noticia. Por eso dijo el Señor, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los pequeños. Tal vez a usted le dijeron que no es inteligente, cosa que no es cierto. Tal vez usted se considera que no es muy sabio, pero usted entiende las cosas espirituales. Alguien que diga amén, hermano, alguien que dé gloria a Dios. La tercera etapa que vamos a mirar hoy, si el tiempo nos alcanza, si no, la próxima semana, yo no tengo problema con el tiempo, es cuando la mente está en un estado de embotamiento. La mente se puede embotar. Le vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguna vez, cuántas personas estudian aquí? Estudian. ¿Una? Los demás, hermanos, no estudian. Andan chileando en la escuela. Mire qué inglés tan hermoso, qué tremendo, ¿no? Andan chileando. Pero las personas que estudian saben que tienen un nivel para aprender del 1 al 10, van conociendo su sistema, cómo rápido captan. Pero si esas personas se comen 2 burritos, uno de chile verde, otro de chicharrón, 3 huevos, 2 vasos de leche y un postre, un flan entero o la mitad, y después quieren estudiar, van a sentirse como que no se les queda nada. Van a decir, qué raro, ¿se iría la comida al estómago o al cerebro? ¿A dónde se fue?
Y literalmente la comida se va al cerebro, al cerebro digo yo, se va al estómago. Bueno, ustedes me hacen a mí errar, hombre. La comida se va al estómago, pero el cerebro, la capacidad se embota. Yo me recuerdo cuando estaba en la universidad estudiando ciencias médicas. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Lo digo con tal seriedad. Los que no me conocen, es broma, yo no soy doctor, nunca estuve cerca de ser doctor. Me faltaron 18 años para graduarme de doctor. 18 años es rápido. Se pasan rápido, hermano, de veras. Cuando miro a mis hijos digo, ay, parece que ayer nacieron. Pero me faltaron 18 años, pero me recuerdo en los estudios que tuve, que no fueron para ser doctor. El maestro me decía, Harold, coma pescado en la noche. Le decía, ¿y para qué voy a comer pescado? Y yo pensaba que el pescado me hacía inteligente. Hermano, y agarré como 3 años de comer pescado y no miré resultados, de veras, tremendo. Hasta que me dijo el maestro, no, es que si come pescado, usted va a estar liviano, no va a estar pesado. Entonces, si no está pesado y tiene los nutrientes, su cerebro le va a dar el máximo de su capacidad. No que el pescado los haga inteligentes. Ojalá y no haya desanimado a nadie que come pescado todos los días. Sigan comiendo pescado, pero cómanlo con fe. Pero vamos a entrar, hermano, a la etapa, vamos a ver de el cerebro en estado de oscuridad. El día de ayer leí un artículo que me impresionó bastante, y es acerca de un joven, no recuerdo la edad, pero este joven, hermano, se puso enfermo, cayó al hospital y quedó en estado de coma. Empezó a pasar el tiempo, pasaron 12 años y el joven en estado de coma, no respondía. Y para eso, cuando una persona cae en estado de coma, le ayudan a respirar porque el cerebro no da ninguna orden para que el cuerpo esté respirando por sí solo, y le ponen oxígeno. Por eso que uno va a visitar a alguien en estado de coma, lo primero que tiene su aparato aquí, donde está recibiendo el oxígeno y donde la flema está continuamente saliendo. Pues este jovencito, después de 12 años de coma, abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos, hermano, reconoció y parecía como que el tiempo no había pasado. Los doctores dicen que no está enfermo y que nada le está fallando en su cuerpo. Lógicamente tiene los músculos, están, hermano, vamos a decir, contraídos. Una persona que está en estado de coma, ¿verdad? Las manos le cambian, los pies y todo. Aunque él está así en un estado que pareciera como que está enfermo de polio o de alguna otra enfermedad, lo que pasa es de que estuvo inactivo el cerebro, y ahora que el cerebro está activo, le empiezan a hacer terapias, ejercicios para que los músculos vayan volviendo, pero el joven volvió. Un caso, hermano, que la ciencia dice no lo podemos explicar, no lo podemos entender. Cuando el cerebro cae en estado, hermano, de coma, inconsciente, pueden pasar meses, pueden pasar años, y algunas personas creen, algunos doctores, de que la persona oye y está consciente de todo lo que pasa. Yo estuve revisando de varios doctores, hermano, algunos de ellos son científicos, especialistas en el cerebro. Algunos de ellos, la tesis de ellos es de que la persona oye y entiende todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, hay algunas terapias, yo no sé si a usted le ha tocado ver a algún familiar o a alguien cercano a usted, que cuando uno llega con alguien que está en estado de coma, le dicen, háblele a la persona, háblele. Estaba oyendo el caso de una señora, el esposo con unos tumores, hermano, en su cabeza, bueno, cayó en estado de coma, y la señora decidió estarle hablando de ella sin que recibir ningún entrenamiento, porque ella decía de que cuando le hablaba y ella le preguntaba, ella le decía, apriétame la mano, y él apretaba la mano. Entonces la señora le pide al doctor, hermano, al neurólogo, y le dice, deme permiso para traer al niño, al hijo.
Él va a responder con la voz del niño. Entonces está la señora, la esposa, hablándole al hombre que está inconsciente. Algunos doctores dicen que eso no es correcto, no hay ningún estudio que pruebe que eso puede pasar, pero la señora tiene la confianza porque ha recibido, hermano, el apretón de mano. Llega la señora y el esposo y el niño, el hijo del Señor, y le están hablando, pasan algunos cuantos días, no recuerdo el número de días, y el hombre responde, hermano. El hombre responde y bueno, despertó y así sucesivamente. Ahora, los doctores que se oponen dicen, mire, cuando una persona cae en estado de coma, a veces uno llega con alguien que está en estado de coma y la persona se mueve. No sé si usted está familiarizado. Si no, a lo menos para cuando vaya al hospital a visitar a alguien, pues ya va a saber un poquito, pero la persona que está en estado de coma de repente se mueve. De repente hace movimientos, de repente abre los ojos y empieza como a ver. Y uno que es la familia dice, wow, mira, me está viendo, se está moviendo, doctor, se está moviendo, despertó de la coma. Y el doctor dice, no despertó, son movimientos que el cuerpo automáticamente solos, la persona se mueve, sus reflejos, pero no se está moviendo. Ahora, cuando hay personas que caen en coma, en ocasiones las personas escuchan y en ocasiones las personas no escuchan. Algo que pasa cuando uno cae en coma, no se lo digo pensando que usted va a caer, para que sepa, sino para poder entender un poco y ayudarnos en el mensaje con el tema. Cuando una persona cae en coma, hermano, si tiene un problema, vamos a decir, en su cerebro, que es donde está todo, el centro de todo. Anteriormente se creía, si a alguien se le para el corazón, ya la persona falleció, se murió. Desde 1940 en adelante empezaron a descubrir que aunque el corazón se pare, la persona puede estar viva. Y es por eso que en algunos países y en unos lugares donde mantienen los cuerpos sin abrir todavía, muertos ahí en la refrigeradora, les ponen a la refrigeradora para que puedan abrir si se llegan a despertar, cosa que ha pasado. Entonces lo que sucede, hermano, mire, el cerebro, yo no sé cuántos han visto un cerebro aquí, aunque sea en una película o han estudiado. ¿Han visto la masa? ¿Han visto esa masa? La mayoría de las calorías, el 70% de los nutrientes va al cerebro. Si el 100% fuera el cuerpo, ¿cómo estuviéramos, hermano? ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Clínicamente hablando, aleluya. ¿Verdad? Pero el cerebro, que es una masa, cuando lo sacan, que la persona falleció porque viva no lo pueden hacer, se abre en dos, está dividido en dos y no está conectado. El lado derecho no está conectado del lado izquierdo. Cuando nosotros tenemos 3 semanas, vamos a decir, en el vientre de la mamá, ya sea niño o niña, el estado derecho o izquierdo del cerebro trabajan. Pero ya después, hermano, de 3-4 semanas, ya nomás el lado izquierdo trabaja en los hombres. Y las mujeres, que son las más creídas, las más presumidas, los 2 lados del cerebro les trabajan. Es por eso que algunas mujeres pretenden que son más inteligentes que nosotros, cosa que jamás va a pasar. Para muestra con un botón falla. En una ocasión había una hermana muy así, que se creía muy acá, la última Coca-Cola del año, y que las mujeres son más inteligentes que los hombres porque los 2 lados del cerebro les trabaja, lado derecho e izquierdo. Y le digo, hermana, si es así, entonces ¿por qué usted se casó con quien se casó? No, hermano, ahí le boté la tesis completamente de inteligencia. ¿Verdad? Ya después, con el tiempo, regresó la hermana, fue a preguntarle a los científicos y a los teólogos bíblicos, y un teólogo bíblico le dijo, en el momento de enamorarse, Dios por misericordia hace que los 2 lados del cerebro se duerman. Si no es así, ningún hombre se casaría con una mujer. Porque mire, hermano, yo no estoy tirando piedras, pero de veras, hermano, hay hombres tan feos que yo digo, wow, ¿verdad? Qué mujer tan, ¿verdad? Hay un hermano, somos buenos amigos, seguido nos está viendo, dice, pastor, yo no sé qué tienen mis hijas, lo peorcito agarraron, los muchachos más feos de la tierra agarraron.
A uno le falta un ojo, a otro creo que una oreja, a otro no sé qué tanto le falta, hermano. Y muchachas guapas, ¿verdad? Pero ya aparte de que si se congela o no se congela cuando se van a casar, hermano, la parte seria es que el cerebro está dividido en dos. El lado derecho está dividido, el lado izquierdo. Si una persona tiene un problema en el lado derecho del cerebro, vamos a decir que tenga un tumor o un golpe, si tiene un tumor y le está dando problema, lo primero que va a pasar es que se le va a dormir el brazo derecho. No va a responder porque el lado derecho, hermano, está dañado. El cerebro trabaja con la electricidad, esto es importante. Pastor, ¿y qué tiene que ver el mensaje con eso? Pues tiene que ver mucho, hermano. El cerebro trabaja con corriente, trabaja con la electricidad. Así que del lado que el cerebro empiece a dar problema, el problema, vamos a decir, hacia el brazo o el pie de ese lado va a empezar a tener problema. Cuando la persona empieza a caer en estado de coma, que pierde, hermano, y dice ya no está consciente, hay personas de que miran, pero ya no miran lo que deberían de ver. Le voy a dar un ejemplo. Si yo estuviera a punto de caer en un stroke y ya está bien acelerado, yo puedo estar viendo al hermano Boris, pero ya no voy a saber que es Boris. Ya no voy a saber. El hermano, yo sé su nombre, pero no se lo puedo pronunciar porque ya no sé. El hermano me va a hablar a mí y yo lo único que voy a oír es como guau, 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 guau. Y con eso no estoy diciendo que él va a estar ladrando, no, sino que yo no voy a entender, las palabras no van a tener sentido, porque el cerebro ya no está trabajando. Una vez que le da un stroke a alguien, hermano, o cae en lo que es, hermano, estar inconsciente en coma, el cerebro ya no va a trabajar, operar de la manera que debe de trabajar. Ahora, ¿cómo puede afectar en una persona su cerebro que le afecta a todo el cuerpo? Acuérdense que el centro de la información a todo el cuerpo, ¿dónde es? En el cerebro. El cerebro mío, hermano, yo a veces lo oigo, de veras. De repente, voy a agarrar un vaso de agua o los lentes. Mano, levante un poquito más, tantos grados, apriete un poco, no apriete tanto, va a quebrar los lentes, no sea tan torpe, hermano. Y así me siento como robot, hermano, que estoy escuchando los sonidos ahí. El cerebro da la orden, ¿verdad? De tanto apretar. Uno aprieta, depende de lo que agarre, es el apretón, y bueno, y así es. Ahora, en lo espiritual, mire, vamos a leer en Colosenses. Después de haber estado como un neurólogo, en Colosenses capítulo 1, el verso 21. Colosenses 1:21. Si me dan la versión de las Américas, yo tengo la Reina Valera aquí conmigo, pero quiero leer la versión de las Américas. Dice: y aunque vosotros antes estabais alejados, dice, y eras de ánimo hostil, ocupados en las malas obras. Fíjese la palabra aquí, ánimo hostil. Dame la Reina Valera ahora, hermano. En la Reina Valera, en esto se entiende un poco más. Dice, y vosotros también que eras en otros tiempos, como dice, hay dos palabras claves aquí: extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros en otro tiempo éramos extraños a Dios y éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Le voy a traer a la memoria uno de los casos que a mí me asombra. Se casó una pareja, cristianos los dos. Se casaron porque se amaban. Al poco tiempo la hermana tiene un accidente y pierde la memoria. Cuando ella pierde la memoria y queda inconsciente, cuando regresa de estar inconsciente, ella perdió la memoria. Y a un lado estaba el esposo. ¿Qué cree que la hermana dijo? ¡Ay! Dijo, ¿y esa cosa quién es? Le dijeron, ¿es tu esposo? No, eso no puede ser mi esposo. Ella no se acordaba que él era su esposo. Le fueron diciendo quién era su mamá, su papá, todo. De lo único que ella se acordaba era de la Biblia y de Dios.
Ahora imagínese despertar con alguien a que uno le es extraño por un problema de la mente. Era extraño. Ella dijo, no, él no es mi esposo. Pero como conocía la palabra, empezó a usar la palabra y a ser obediente a la palabra, a tal grado que se llegó a enamorar del extraño sin saber, conscientemente, porque estaba inconsciente en su mente. Se enamoró del esposo en obediencia a la palabra, y cuando ella volvió en sí y la memoria le regresó, estaba doblemente enamorada. Ahora imagínense, la Biblia dice que en otro tiempo éramos extraños a Dios. Hermano, algunos de nosotros amábamos a Dios o sentíamos así, ay Dios te amo, ay qué lindo eres. Así vivíamos nosotros. ¿Verdad que no? Vivíamos, hermano, haciendo puras cosas que dice la Biblia ahí, haciendo malas obras. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios, éramos, vamos a decir, extraños. Vamos a usar primero la palabra extraños. Yo me recuerdo la primera vez que empecé a ir a una iglesia, yo me sentía raro. Si alguien le preguntara cómo fue su primera experiencia yendo a la iglesia, si es una iglesia, la iglesia que haya sido, ¿cómo se siente uno, hermano? La primera iglesia que yo conocí fue la iglesia católica. ¿Cómo me sentí? Asustado, hermano. Todo lo que miraba. Luego me llama, yo voy a hablar de hombre, hermano. Asustado. La otra experiencia que tuve, que el sacerdote estaba hablando en latín. Yo no entendía nada, hermano. Lo digo así en vacilada, para que usted me conoce. Algo así como, tú que fuiste, si veniste, que trajiste. Yo no entendía nada, hermano. Decía, bueno, estaba como asustado. Poquito a poquito uno fue entendiendo. La primera vez que entré a una iglesia evangélica, hermano, Dios mío, casi me desmayo. Dije, esta gente sí está loca. Donde yo entré, hermano, ya vio que hay gente que le agarra la temblarina. Una temblarina, hermano, y empiezan a temblar. Y oh, Dios mío. Y me recuerdo una vez, yo estaba ahí en mi silla y el hermano que estaba dirigiendo, agarre a su pareja y empiece a danzar. Pero él estaba diciendo como el Señor. Y no mira que se me acerca una hermana, ni lenta, ni tonta, rápido, ¿no? Donde yo estaba. Y ay, hermano. Y yo, wow. ¿Y qué fue la otra cosa que me asustó, hermano? Que lloraban. El pobre esta gente, Dios mío, que vienen, sí, que están con Dios y están más amolados que nada. Deberían de estar en bueno, hermano, no digo, un manicomio, cosas por el estilo. A lo que voy es de que en nuestra mente éramos extraños a Dios. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre nos ha amado desde que nacimos o antes de que naciéramos. Dios nos ha amado igual. Hacía yo cosas malas, hermano, pecaba, hacía lo que hacía, el amor de Dios ahí estaba. Yo no quería nada con Dios, Él seguía en el mismo lugar, pero éramos extraños porque en mi mente no había nada que nos pudiera acercar. Aparte de ser extraño, hermano, la Biblia dice que éramos enemigos. Yo hago la pregunta aquí para darme a entender, ¿quién de nosotros ama a sus enemigos? Bueno, pastor, para empezar, la Biblia dice que no hay que tener enemigos. Sí, entiendo eso, pero y vayamos a un lugar. Antes de venir a Cristo, ¿se acuerda usted de algún enemigo o una enemiga? ¿Qué le quería dar uno a un enemigo? Un burrito de chicharrón. O a lo menos un taco de chicharrón. Para los que son tan santos y no entienden, les queríamos desaparecerlos, pues, en otras palabras, darles veneno. A eso se le llama en griego, hebreo y arameo burrito de chicharrón. O sea que va a desaparecer. Y con Dios, hermano, éramos enemigos. Pero éramos enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos en nuestra mente. De la manera que pensábamos, de la manera que nosotros mirábamos las cosas,
De la manera, hermano, mire, si hay algo que a mí me molestó bastante cuando yo no era cristiano, cuando me empezaban a hablar de Dios y que esto era pecado y que esto era malo, no había cosa que me molestara tanto, hermano, que empezaran ahí, a molestar, esto es malo, esto es pecado, y uno llega a la conclusión y dice, pero pues si todo lo bueno es malo. Porque hay que ser claro, entonces no le vaya a asustar lo que voy a decir. El diablo sabe hacer las cosas bien y las adorna bien y las pone bien bonitas. Pastor, no entiendo que el diablo pone las cosas bonitas. Nunca fue una fiesta con luces y nunca fueron una fiesta, hermanos. ¿Cómo iba a una fiesta? Si uno nunca se bañaba, ese día uno se bañaba. Las muchachas le robaban las pinturas a las mamás, ¿verdad que sí? Le robaban las pinturas a la mamá. Hermano, bueno, uno que no vendía de joven, ¿verdad? ¿Cuál color quiere? No, pues todo tanto le va a costar. No, hermano, si usted porque crecieron en la iglesia, pero yo no crecí en la iglesia, ¿verdad? Está vendiendo pinturas y de todo. Después mi mamá, mira, Harold, ¿no has visto mis pinturas? Yo no sé, mamá, yo no uso eso. ¿Alguna vez usted me ha visto pintado? No, mijo, pero es que si ahí lo dejé yo, tal vez se lo he ido, mamá, ¿verdad? O tal vez entró alguien a robárselo, pero bueno, éramos enemigos en nuestra mente. Ahora, vayamos a otra escritura, en Romanos capítulo 1, el verso 28, Romanos 1, 28, ¿ya se acordaron o no se acordaron? ¿Ya se acordaron, hermanos? ¿De qué, pastor? Bueno, de lo que acabamos de decir, de los lugares donde andábamos. 1:28 dice así: y como ellos no aprobaron tener a Dios, en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Verás la versión de las Américas? Ya leí la Reina Valera, y en la versión de las Américas dice: así como ellos tuvieron a bien, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Ahora, pensemos, hermano, pensemos esa parte, mire, la vuelvo a leer. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, una persona que cae en un estado de la mente en oscuridad es una persona que llega a caer en un estado de coma, espiritualmente hablando, hermano, que le está dando un ataque, un stroke, como usted le llame, y cuando la persona le empieza a dar el ataque, el stroke, la persona no reconoce a la persona que está enfrente de uno, no le reconoce. No hay que ir ni siquiera, vamos a decir, tan lejos. Mire, hace un mes y medio, tal vez unos 2 meses y mucho, la señora de enfrente de la casa se cayó, una señora ya bastante de edad, 80 y tantos, 90 años, no me recuerdo la edad que tiene, se cayó, hermano, dentro del patio de su casa. El Anthony se da cuenta, después sale mi esposa, sale Andrés, sale el Anthony también, y le van a prestar ayuda. Y llega otra señora vecina que es amiga de esta señora, y la señora que está caída ahí le dice: oiga, por favor, llame a fulana de tal. Y le dice: yo soy. No la reconoció. El golpe que se dio, el susto, yo no lo sé, pero pensemos, esta parte es importante. La persona empieza a caer en estado de coma y alguien le está hablando y dice: no reconozco esa voz. Uno nunca va a seguir la voz de un extraño. La voz de un desconocido usted no va a seguir. Mire lo que pasa en México. Uno llama y a veces quiere uno hacer una broma, no conocen la voz, ¡pau!, le cuelgan porque pueden pensar que es alguien que quiere secuestrar, o etcétera, etcétera. Aquí dice: así como ellos no tuvieron a bien en reconocer a Dios. La persona, antes de irse al pecado, antes de irse al mundo, antes de irse a los deleites, antes de empezar a caminar por el camino ancho y hacer todo lo que quieren o lo que les gusta, lo que les agrada, lo que les hace sentir bien, pierden la conciencia, que dejan de reconocer la voz del que les está hablando.
Y dice la Biblia, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Una persona antes de depravarse, antes de irse a lo peor, antes de caer en cualquier vicio, en cualquier atadura, en cualquier pecado, en cualquier cosa mala, esa persona tuvo que haber oído, hermano, la voz de Dios. O sea, tuvo que haber oído la palabra de Dios. Alguien le tuvo que haber hablado, alguien le tuvo que haber dicho. Pero la persona empieza a caer en un estado que ya no reconoce, y como no reconoce, Dios para de hablar y dice, y los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Por qué la persona empieza a hacer cosas que no convienen? Porque su mente, su cerebro, pero va a usar la mente, está en un estado de oscuridad. Cuando nosotros vivíamos antes, hermanos, en delitos y pecados, nos sentíamos mal por lo que hacíamos. Yo nunca me sentí mal. Yo me sentía mal si no había pachanga. Si no había algo para celebrar, me sentía mal. Si no llegaban chavas, aunque estuvieran feas, pero algo que uno se entretuviera, me sentía mal. Como que nosotros éramos muy guapos, qué delicados, hermano, qué tremendo. A ustedes los miro nomás como pastor que está diciendo, pero mire, yo nunca me sentí mal, hermano. No levante la mano, pero ¿alguien en el mundo robó alguna vez? ¿O 2 o 3 veces? ¿Se sintió mal por robar? No. ¿Qué decía uno? Soy bien abusado, soy bien listo. Yo sí soy listo. Yo me recuerdo un pobre muchacho, así bien, ese muchacho parecía evangélico, hermano. Lo movían siempre a mover el pan de donde lo hacían, a una panadería ahí con el canasto en la cabeza, muchacho. Y uno platicando con él y ahí sacando la mano y tirando los panes por atrás. Y el pobre nunca se dio cuenta, hermano, nos hagamos una lonchada. ¡Wow! Después, como uno tiene cara de bueno y de santo, me hice amigo de una muchacha de la tienda, era el hijo del dueño de la tienda, y hasta una sobrina, y va a hacer amistad, hermano, y en esa amistad, no, hombre, pues tirando cosas para atrás, y el otro que la agarraba, ya nos íbamos, y bueno, nosotros comíamos, éramos bíblicos porque comprábamos sin dinero, hermano, tremendo, de veras, qué fe la que teníamos. Pero lo cierto es de que cuando uno cae en ese estado, uno se hace, hermano, llega a caer en una, vamos a decir, en un estado horrible, que la mente de uno queda laqueada o queda trabada, queda como con un candado para hacer las cosas que no convienen. ¿Por qué las personas hacen las cosas que no convienen? Por la sencilla razón que el estado de su mente está en un estado de tinieblas. Esto es bien importante, hermano. ¿Realmente es porque la persona es depravada? ¿O es porque la persona, vamos a decir, tiene la tendencia o el gusto al sexo del mismo sexo? Ya sea si es un hombre, si es una mujer. ¿Será que realmente a la persona le gusta? ¿Será que la persona de veras es feliz en eso? No, lo que pasa es de que hay un estado mental que está en tiniebla y empieza a hacer lo que no conviene. Ahora, yo lo quiero poner en suspenso a usted. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el verso. Hoy más que nunca, yo creo que usted y yo, hermano, debemos de levantar bandera y anunciar el Evangelio a esa gente que está haciendo las cosas que no convienen. ¿Por qué razón? Porque su cerebro está en un estado, hermano, de tinieblas. Mire, leemos otro verso en Efesios capítulo 4. Efesios 4:17 hasta el 19 vamos a leer. Y esto es para nosotros, hermano. Dice el verso 4, el capítulo 4, verso 17: y esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando uno está en un estado, la mente de tinieblas, uno empieza a andar en la vanidad de la mente. Yo le hago la pregunta a usted, ya la he hecho en otras ocasiones, hermano, y hoy aprovecho así el momento y el silencio que hoy tenemos. ¿Alguna vez la mente suya o nuestra mente nos ha engañado en algo? ¿Alguna vez la mente nos ha engañado? Cantidad de veces, hermano. Hoy las personas dicen, mire, estamos en una generación hoy que para ellos nada es malo. No hay nada malo. Si uno dice, mira, la Biblia dice que este pecado es malo, no es malo. Si la persona está contenta con ser así, así que sea. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Eso es, hermano, lo que piensa la generación de hoy. Pero la Biblia dice que esas personas andan en la vanidad de su mente. Y lo vuelvo a leer otra vez más, hermano, el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Tienen el entendimiento, ¿cómo dice ahí, hermano? Entenebrecidos, dice la versión de las Américas, entenebrecidos en su entendimiento. En otras palabras, hay tinieblas. Ahora, yo le quiero dar una buena noticia, porque no es solamente, vamos a decir, algo negativo que queremos ver hoy. Cuando una persona está con el entendimiento entenebrecido, la persona anda en la vanidad de su mente. La persona no ve, no alcanza a entender lo que usted entiende, lo que yo entiendo. No va a entender lo que la Biblia dice, no lo puede entender, no lo puede ver, no lo puede recibir, no lo puede aceptar, porque el entendimiento está entenebrecido. Ahora, una buena clave para hoy: ¿cómo puedo yo ayudar a alguien que tiene el entendimiento entenebrecido? Porque el día de hoy no estamos solamente para hablar, ¿verdad? Yo me recuerdo de aquellos tiempos, hermano, que a mí me tocó vivir. Las personas que me discipularon, que me enseñaron, no las critico a ellos, pero yo creo que era lo único que ellos sabían hacer, juzgar, tildar, señalar. Pero algo que yo entiendo, la Biblia está y deja escrito esto, no solo para el que vive en tinieblas, sino para nosotros que no estamos en tinieblas. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien, hermano, que está en tinieblas? ¿De qué manera puedo yo ayudarle? ¿De qué manera yo le puedo tender la mano? Número uno, cuando yo ore por esa persona. Si a mí me toca orar, hermano, por una persona que vive con el entendimiento entenebrecido, ¿qué es lo que le voy a pedir a Dios que haga? ¿O qué es lo que debo de pedirle a Dios que haga? A ver, hermanos, díganos. Que abra el entendimiento, dice el hermano. Ok, la oración va a ir dedicada a su entendimiento, porque ahí está el problema. El problema no está en gusto, el problema no está en opiniones, el problema no está en que a la persona le gusta ser así o así quiere ser y que así va a ser toda la vida. El problema está que esa persona entiende así. Entonces yo puedo ayudar a una persona, hermano, y puedo venir a orar por esa persona. Mi oración va a ir directa para que el entendimiento que está entenebrecido deje de estar entenebrecido. Mire, algo increíble, para mí increíble. Yo no soy doctor, menos neurólogo, hermano, pero estudiando eso, cuando las personas caen en un estado, hermano, de inconsciencia o caen en un estado de coma, muchos de ellos son ayudados porque los neurólogos profesionales, los especialistas, llaman, hay una palabra que me gusta que ellos usan, dice, hay que iluminar su cerebro. El cerebro de esas personas debe de ser iluminado. El cerebro de esas personas debe de ser ayudado. ¿Cómo me gustaría a mí que usted de alguna manera hubiese tenido alguna experiencia de lo que estoy diciendo? Pero mire, cuando una persona ha estado en coma y empieza a regresar, actúa como niña a veces la persona o como un niño.
Haga de caso como un niño metido en un cuerpo de un adulto. Juegan con juguetes como que fueran unos niños. ¿Por qué? Porque la mente del cerebro está apenas, hermano, después de 10 años que han estado, ¿verdad?, dormidos, empieza a estar funcionando, y a veces dicen incoherencias o hablan palabras o se portan de una manera muy infantil. La manera como los hermanos especialistas dicen, hay que iluminar su cerebro, hay que ayudarle. Una manera que es para ayudar, iluminar el cerebro de alguien es, hay que hablarle. Hay que hablarle. Hay que hablarle. Mire, a mi suegra, hermano, y voy a decir esto, yo me quito el sombrero, aunque yo no uso sombrero, pero me quito el sombrero, la clase de abuela que es, de veras, ya son como 8 meses en el hospital todos los días. El muchacho, gracias a Dios, habla, juega, y bueno, hermano, este muchacho ya está, vamos a decir, ahí en un proceso bien acelerado. Yo admiro esto. Y hay otros enfermos que están en el mismo cuarto y en el mismo piso. Los hospitales aquí, en el mismo piso, tienen la misma clase de enfermos. Hermano, hay personas ahí que tienen 3, 4, 5, 6 años y no se mueven. ¿Cuándo los van a visitar? Una vez a la semana, una vez al mes, 2 veces al mes. Cuando un amigo cae al hospital y queda en estado de coma, la primera semana, las primeras 2 semanas, todos sus amigos están ahí. A la tercera semana, la mitad; a la cuarta, menos de la mitad; a la quinta, a la sexta, ya nadie lo va a visitar. Así, tristemente, somos los humanos. Entonces, a algunas enfermeras le han dicho a mi suegra, mire, la clave que hay con usted es que usted siempre está aquí y usted siempre le está hablando. Siempre le está hablando. Ahora, hermano, ¿no se le hace a usted raro? El último miembro que deja de funcionar en un accidente horrible o en un estado de coma es el oído. Es lo último que deja de funcionar. Yo le quiero presentar esta verdad para que nosotros admiremos que hay un Dios, hermano, lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad, y que sabe hacer las cosas. Lo último que deja de funcionar es el oído. A una persona en estado de coma se le puede hablar, se le puede decir, mira, fulano de tal, vamos a decir, mira, Pedrito, aquí estamos, aquí está tu mamá, échale ganas, y todo eso le va a ayudar. Hay momentos que la persona no va a entender, pero en los momentos que va a entender, hermano, aquello le va a ayudar. Personas que han regresado del estado de coma dicen, estábamos conscientes y sabíamos lo que estaba pasando alrededor, pero no podíamos hablar. Ahora, ¿de qué se trata? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Ay, 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 hermano, la palabra de Dios. Ahora, hermano, mire, yo lo reto, volvámonos especialistas, neurólogos especialistas en iluminar, hermano, el cerebro que está en tinieblas. ¿Cómo lo podemos iluminar? Hablándole. Hey, Dios te ama, Dios te ama, Dios tiene un plan para su vida, Dios quiere salvarle. Cuando uno empieza a dar esa palabra es poderosa. Acuérdense que la palabra de Dios no solamente es letra, sino que es espíritu y da vida, hermano. Tiene un poder tiene un poder sobrenatural. Mire, el estado de coma de la persona, su cerebro está afectado porque en ocasiones no tiene la suficiente electricidad, la suficiente corriente, y cuando uno le empieza a inyectar la palabra de Dios, cuando uno le empieza a inyectar la palabra de Dios, hermano, mire, yo lo que voy a decir ahorita lo mencioné en Tijuana, no exactamente como lo voy a mencionar hoy, pero ¿qué hacemos nosotros cuando nos topamos con un gay o con una lesbiana? ¿Qué hacemos? Ahora, yo espero que usted responda la verdad, no responda una mentira. ¿Qué hacemos? Si miramos que viene hoy, háganse para allá, va la otra. Pongámonos en la otra banqueta porque me van a caer 7 años de sal. Nos regalan un dulce, lo vamos a tirar. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una buena cara o le hacemos una mala cara? ¿O qué decimos? Ay, mira nomás, qué desventurados. ¿Qué hacemos?
Hermano, yo he ido aprendiendo a través de los años, he ido aprendiendo. Lo reconozco, hace años yo era bien broncudo. Me recuerdo la experiencia que tuve, hermano, a como pude, con gran sacrificio, llevo a mis hijos a Indelandia. Y vamos, hermano, llevo mi camisa roja, ahí vamos. Y hay un túnel, los que han ido ahí, hay un túnel que da vuelta y uno siente que el carrito está dando vuelta. Pues en ese túnel, hermano, iban varios de rojo y que uno se me pega así que, ay, gente por acá, ay, Dios mío, hermano. Era un grupo de gays que iban de rojo y yo fui confundido porque también de rojo. Dije, ay, aunque estaba broncudo en aquel tiempo, hermano, así cuando bajé hasta me vi al espejo, ¡ay, soy Harold! ¡Soy Harold! ¡Ah! Hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque está uno así. Pero a lo que yo voy es de que uno, hermano, debería de transmitir el amor de Dios a tal grado que uno no hace sentir mal a la persona. Mire, voy a leer otro versículo en lo que usted digiere eso. Segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Hoy estamos tratando de hacer historia, hablando de cosas que usualmente en la iglesia evangélica no se hablan. Segunda de Corintios 4:4, dice el verso: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, hermano, es el diablo, es Satanás, es la serpiente antigua, o dicho de otra manera, es el chancla. Ha cegado el entendimiento para que la gente no le, como dice, lo voy a leer ahí en la versión que está, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Hoy los científicos, los neurólogos, los especialistas dicen, hay que iluminar ese cerebro. Esa persona que está en estado de coma, hay que iluminarla, hay que ayudarle para que regrese. Hermano, la Biblia lo decía de una manera diferente hace cientos y miles de años, hermano. El diablo bien lo sabe y lo conoce y lo entiende, porque vino a cegar el entendimiento. Ahora pongámonos a pensar, hermano, en la práctica, ¿qué es lo que nos separa a nosotros como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Señor, con gente que practica clase, vamos a decir, toda clase de mal? ¿Qué es lo que nos separa? El entendimiento que tenemos. Si a usted le preguntan por qué usted no hace cosas malas, ¿por qué no se vuelve adúltero? ¿Por qué no se vuelve fornicario? ¿Por qué no se vuelve adicto a alguna droga? ¿Por qué razón? Porque tenemos un entendimiento que nos ayuda, que no es bueno. Uno dice, no, eso no es bueno. Eso no es bueno. Mire, cuando alguna persona ha estado enferma de alguna cosa, vamos a decir, si es de la diabetes, usted le dice, ¿cómo hace un pan? No, ¿por qué? ¿El pan no es malo? No, es que se va a hacer azúcar. Mire, ya son las 7 de la noche, cómase una avenita. En Guatemala dicen mosh, cómase una avena. No, porque la avena se va a hacer azúcar, me voy a acostar y va a ser malo. Las personas ya saben, ya tienen el entendimiento. De igual manera uno, hermano, cuando uno ya conoce al Señor y ha sido iluminado, va a poder ayudar a aquellas personas, hermano, que están en un estado de oscuridad, que es lo que nos separa a nosotros de ellos, el estado mental. Yo hago una pausa y le voy a decir algo. Mire, yo agradezco al Señor que nos iluminó, hermano, el cerebro, el entendimiento, y desde el día que nos iluminó ya no corremos, hermano, como las personas que no han sido iluminadas. Leemos la última escritura en segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 14 al 16. Segunda de Corintios 3:14. Ahora aquí ya vamos y cambiamos un poquito, hermano, la etapa. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel.
Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El entendimiento de los judíos llegó a estar embotado. Los judíos, increíblemente, hermano, les dieron la ley, los mandamientos, las ordenanzas del Señor, los estatutos de Dios. Dios levantó profetas, trajeron tremendas profecías, hermano, quedó escrito en la palabra, y aunque ellos leían, no podían entender. No podía, imagínese, hermano, imagínese que la Biblia hablaba a través del profeta que iba a venir el Mesías y iba a entrar a Jerusalén sentado en un pollino hijo de asna. Hermano, eso decía, y ellos no pudieron entender algo tan simple, tan sencillo, porque cayeron en un estado de embotellamiento. Se embotó el entendimiento de ellos. Ahora mire, no solamente vamos a hablar hoy de los judíos, tengamos cuidado nosotros, hermanos, que podemos caer en un estado de tener el entendimiento embotado. Hermano, uno lee en la Biblia que hay que consagrarse, pero uno dice, no, eso quiere decir que hay que ir a la playa. Y bueno, hermano, si la Biblia dice que hay que consagrarse, hay que consagrarse. Si la Biblia dice que hay que apartarse de todo peso del mal, que hay que despojarse de todo peso de cualquier cosa, si la Biblia dice eso y nosotros lo hacemos, hermano, nosotros seremos bendecidos, miraremos la bendición de Dios, viviremos bien en esta tierra. Cuando uno cae en un estado de embotellamiento, otra vez, de que se embota el entendimiento, podemos caer en un estado donde yo sé todo lo que sé, pero hago todo lo contrario de lo que sé. Todo lo sé, la Biblia la conozco, todo lo sé, pero hago todo lo contrario. ¿Qué estoy esperando? No sé qué estoy esperando. Y por último, ya para terminar, hermano, cuando uno cae en una mente carnal, la mente carnal no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de entender y discernir espiritualmente. Cuando uno tiene la mente carnal, hermano, wow, uno piensa en las cosas. Yo le hago la pregunta a usted así bien sencillita hoy, bien sencillito, bien simple. ¿En qué vivimos pensando? ¿Qué es las prioridades en nuestro pensamiento? Quiero una casa, quiero levantar una compañía, quiero sacarme la lotería para comprarle un jet al pastor Harold para que ya no vaya en carro a Tijuana. Le voy a comprar un barco, voy a mandar a hacer un canal para que el barco se vaya. ¿En qué vivimos pensando? La Biblia dice que si habemos resucitado juntamente con Cristo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, hermano. Ay, alguien que diga gloria a Dios, hermano. Acuérdense que estamos aquí en la tierra con un propósito, pero esta no es nuestra ciudadanía. Mire, el viernes nosotros venimos a la iglesia, tuvimos un bonito servicio, hermano. Yo todavía lo estoy saboreando el servicio. Y saliendo de ahí, bueno, yo seguía a uno de mis hijos, dije, a ver a dónde va este bandido. Y me puse a seguirlo, hermano, sin que se diera cuenta. Estaba siguiendo al Andrés. Y que miro que se mete en un lugar de hamburguesas. Y yo estaba un poco desvelado, pero dije, bueno, lo voy a hacer compañía. Nomás voy a estar ahí junto con él, pero no voy a comer. Pero ya después ahí, hermano, pues ya también yo comí. Y también, como gracias a Dios estoy bendecido, lo que mis hijos no quieren, papá, cómanselo, aleluya. No, hombre, yo estoy bendecido. Pero tuvimos un buen tiempo y estaba hablando con uno de ellos. Me dice, ¿sabes que hoy volvieron a tirar un misil de norte de Corea y se volvió a explotar en el aire? Están buscando pleito. Ahora, ¿por qué causa yo lo menciono? Porque cuando uno vive tranquilo en Dios, hermano, uno tiene paz.
en paz se acuesta, en paz se levanta. Así vive uno. Vivimos esperando la bendición de Dios, vivimos esperando la oportunidad para hacer la obra del Señor. No vivimos con ningún temor, hermano. Sabemos de que Dios está en control de cualquier cosa que pase, cualquier cosa que quiera suceder, hermano. Dios está en control. Ahora es muy importante, ya deme un minuto o dos, hermano, que yo debo de tener una mente espiritual. Debo de discernir las cosas, hermano, del Espíritu de Dios. Deben de ser discernidas. Si yo no discierno las cosas del Espíritu, hermano, el mover de Dios va a pasar enfrente de mí y ni cuenta me voy a dar. Ni cuenta me voy a dar. Pero cuando uno discierne, wow, hermano, cuando uno discierne, mire, cuando usted discierne, usted está en su casa y de repente se levanta, se despierta y usted dice, ¿será el café? ¿Será el burrito que me comí? Y usted discierne, no, Dios quiere tener un tiempo de intimidad con usted. Hay cristianos que nos cuesta entender que Dios a veces nos va a despertar porque quiere hablar con nosotros. Acuérdense que Dios nos ama. Si esto no es nomás, ¿verdad? Que como que fuera una máquina, pidan. No, hermano, Dios nos ama. Y dice, estoy esperando que venga Harold. Y a veces va a mandar al ángel, despiértenlo, porque híjola, no se despertó ni con el terremoto que pasó en Guatemala, nunca lo sintió. Así que, hermano, uno discierne. Cuando uno discierne las cosas del Espíritu, wow, hermano, uno es bendecido, uno va a ser guiado. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, queremos orar, queremos darle gracias a Dios el día de hoy. Yo creo, hermano, que con todo mi corazón, que Dios quiere ayudarnos. Dios quiere usarnos para traer iluminación a aquellas personas que están en un estado de oscuridad en su mente. Queremos orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, nosotros que hemos sido iluminados, nosotros que ya no somos enemigos, un tiempo fuimos desconocidos y enemigos en nuestra mente, úsanos ahora como un instrumento. Así como hay familiares que le hablan al ser querido que está en un estado de coma y los años pueden pasar y ahí están los familiares y le están hablando y le están hablando y le están hablando, y eso ayuda al proceso nuevamente de la activación ahí en su cerebro de las personas. Eso acelera el proceso al oír las diferentes voces, aunque de hablarles y hablarles no entienden en ocasiones, pero van entendiendo los sonidos, van entendiendo que aunque ellos no se pueden mover, no pueden responder. Ahí está el papá, ahí está la mamá, ahí están los hermanos, ahí está la familia. Señor, que así en lo espiritual nosotros podamos hablar a la mente, al corazón de aquellos que están en un estado de oscuridad en su mente. Entendemos que todo el problema está en su mente. Ahí radica el problema. Cuando levantemos oración, Señor, por las personas que se han desviado, ayúdanos, Señor, a entender el problema y cómo orar, dónde atacar. Y aparte de eso, ayúdanos siempre a dar una palabra de bendición, una palabra de esperanza, que tarde o temprano creemos y tendremos la fe que esa palabra traerá, Señor, esa mente que está en tinieblas, la traerá a la luz. Porque creemos y sabemos que una vez que el entendimiento es iluminado, la vida de la persona cambia. El estilo de vida será otro, será diferente, Señor. En lo que estamos orando queremos preguntar, yo quiero que usted siga orando. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera recibir a Jesús? Usted no le ha aceptado, no le ha confesado como Salvador de su alma. Hoy es día de salvación. El regalo de Dios es la salvación.
La salvación no se puede ganar, no se puede comprar, no se puede heredar. Se recibe por fe. Si hay alguien que recibe a Jesús, levante su mano. Queremos orar por usted y con usted. Alguien más que levanta su mano. ¿Podrías venir aquí y pasar? Vas a venir con el hermano Iván. Él te va a traer, el hermano Iván. Ven con el hermano Iván. ¿Alguien más en esta tarde que dice: yo recibo a Jesús? O yo me reconcilio con el Señor. Hoy es día de salvación. Dios te ama. Donde quiera que usted esté o nos esté oyendo o viendo, Dios te ama. Tal vez estás viviendo un estilo de vida que la sociedad le llama un estilo de depravación. Tu problema está en tu mente, el entendimiento que tienes. Dios quiere traer una iluminación a tu entendimiento para que de ahí se produzca un cambio. ¿Alguien más que pasa? Vamos a orar. Yo quiero que repitas conmigo estas palabras y después el hermano Iván te va a orar por ti. Diga: Señor, en esta tarde yo vengo delante de tu presencia. Te doy gracias por el perdón de mis pecados que recibo a través de Jesús. Gracias por haber enviado a Jesús, porque creo que Él pagó el precio de mi pecado. Te confieso como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, Señor. El hermano va a orar por ti. Ora por él, Iván. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, por aquellos que nos ven o nos oyen. Tu palabra declara, Señor, que debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Que seamos una iglesia que no anda señalando lo malo, sino anda señalando la solución al mal. No anda criticando a las personas que tienen unas prácticas que están contrarias, Señor, a lo normal que deben de ser, sino que traigamos, Señor, una iluminación. Te pedimos, Señor, que tú salves a aquel que está extraviado, aquel que está perdido, Señor. Que jamás nosotros seamos un instrumento, Señor, para traer una mala imagen tuya a la vida de nadie, Señor. Que seamos personas, Señor, que serán instrumentos en los cuales cualquier persona podrá mirar el amor, tu gracia, tu misericordia, y que siempre tengamos una palabra de esperanza, Señor. Y esa esperanza es la salvación. Esa esperanza es el perdón a los pecados. Esa esperanza, Señor, es la iluminación a ese entendimiento entenebrecido. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.